Todo pueblo, como es característico, tiene su cementerio. En México le llamamos panteón. Es un lugar donde los muertos descansan en paz. Pero según cuenta la leyenda, el alma del padre Anselmo Martínez aún no encuentra el descanso eterno. Este sacerdote llegó a un pueblo donde pasó los últimos años de su vida, ayudando a salvar almas y sirviendo al prójimo en el nombre de Dios. Durante los años que vivió en el pueblo, asistía a los enfermos y ancianos. También visitaba a todas las almas que, según él, su Señor le había encomendado. Decía casi a diario: son las almas de mi rebaño. El padre murió a los 84 años de edad, y su muerte fue muy lamentada, pues era muy querido y apreciado. Todos los días, con igual entusiasmo, procuraba el bien para el prójimo, en cumplimiento de sus servicios religiosos, repartiendo la palabra y, en ocasiones, dando dinero a los más necesitados. El día de su muerte, hubo mucho dolor y tristeza en toda la población, porque nunca antes un sacerdote se había identificado tanto con su rebaño. A su sepelio asistieron personas de todas partes. A pesar de nunca haber salido del pueblo, su bondad y carisma se extendió hasta colonias vecinas. Quienes asistieron como sepultureros pensaban que se trataba de un político o algún personaje importante. Y hasta después de colocarlo en su tumba, fue que supieron de quién se trataba. Sobre su última morada, en la lápida, unas palabras hacían recordar que fue un gran ser humano, cuyos restos descansan entre los hombres, y su alma en el cielo. Meses después de su fallecimiento, comenzaron a ocurrir hechos que llamaron la atención de quienes cuidaban el cementerio. Por más que vigilaban el césped que cubría la tumba, siempre había sobre ella 2 círculos que reaparecían, pese al cuidado de los jardineros. Se mantuvieron atentos, pero nunca observaron a ninguna persona llegar hasta la tumba y así dañar el pasto. Tanto llamaba la atención que un celador de nombre Vicente decidió quedarse por la noche a vigilar. Ya cerrado el camposanto, Vicente se quedó cerca de la tumba del padre Anselmo, aguardando con paciencia, hasta que, a eso de las 2 de la madrugada, algo llamó su atención. Una sombra se acercaba, y al pasar cerca de él, sintió tanto miedo que se paralizó. Aterrado, lo siguió con la mirada, y vio a la sombra hincarse en la tumba del padre. Preso del pánico, Vicente se armó de valor y se acercó. Escuchó a la sombra murmurar, pero debido al miedo, aquel instante le pareció una eternidad. Al terminar, la sombra se levantó y regresó por donde entró. Cuando pasó junto a Vicente, sintió un escalofrío que penetraba sus huesos. Fue entonces que Vicente pudo moverse y se retiró a su casa. Por la mañana, no quiso mencionar nada, por temor a que no le creyeran. Nuevamente realizó sus trabajos de jardinería y encontró los círculos en la tumba del padre. Quienes lo conocieron en vida cuentan que el padre se caracterizaba por su gran bondad y don de servicio. Tanto así que hasta los muertos de allí y de otros lugares acudían a él para buscar el perdón y la paz de sus almas. Buscaban la confesión con el sacerdote y así finalmente descansar en paz. Entre los sepultureros del cementerio aseguran que el alma del padre Anselmo Martínez todavía sirve a su prójimo, aún después de muerto.
Según se cuenta, en la estación terminal aérea del metro de la Ciudad de México, se puede ver a una niña recorriendo los pasillos durante la noche, cuando los túneles se encuentran casi vacíos. Esta pequeña, de aproximadamente 8 años de edad, se acerca a una persona solitaria para pedirle un favor. En ocasiones les pide ayuda para atar sus agujetas, lo cual es una petición normal viniendo de una niña. Pero lo que viene después aterroriza a los desprevenidos pasajeros, porque al agacharse y extender sus manos hacia los zapatos de la niña, se dan cuenta de que la pequeña no tiene pies e inexplicablemente está flotando en el aire. Otras personas que se han topado con este fantasma la describen sosteniendo una muñeca entre sus brazos y aseguran que les pide jugar con ella. Pensando que solo se trata de una pequeña inocente, se le acercan y aceptan jugar. Pero es en ese preciso instante que la niña inesperadamente arroja su muñeca a las vías. Y cuando las personas voltean a ver hacia el lugar donde cayó el juguete, lo que ven es una cabeza cercenada, la cual pertenece a quien le arrebató la vida a la pobre niña. Solo por si acaso te encuentras con este solitario espíritu, debes saber que no importa si te niegas a jugar con ella, porque al final te mostrará ese macabro escenario, lo quieras o no. Un hombre vivía solo. Ya no tenía mujer. Pero un día se casó con una viuda, la que heredó de su difunto esposo algunos bienes, pues no era tan pobre aquel difunto. Por lo tanto, su mujer tenía bastantes marranos, guajolotes y gallinas. Al llegar Todos Santos, le dijo a su mujer que no matara nada, ni siquiera un pollo. Así sin más, iban a pasar el día, sin comprar nada, pues no tenían dinero con qué comprar. Si hay lo que hay que se estén, porque no es cierto que vienen en Todos Santos los que ya se han muerto. Si es cierto que vienen, ¿quién los ha visto? Son puras habladas. No es cierto que vienen. ¿Cuándo van a volver si ya están podridos? Aquel hombre veía esta festividad tan solo como una vieja conseja popular, nada más que un mero engaño para asustar a los críos. Y por eso le dijo a su mujer que si quería poner ofrenda, cortara aloe y lo guisara. El hombre se fue a su milpa y la mujer fue a cortar aloe. Empezó a guisar y al terminar puso su ofrenda en el altar. Cuando ya estaba terminando Todos Santos, venía solito el hombre en el camino de regreso de su milpa. Y por ahí por donde pasaba, había otro camino que era el del camposanto. Al momento, oyó que hablaban preguntándose unos a otros lo que llevaban. Uno dijo: «Yo encontré mi casa muy bonita. Traje mi ropa, mi pañuelo. ¿Y tú?» «Yo? Me fue muy bien. Me dieron todo lo que ellos tienen». Y le preguntaron al otro: «A mí no me dieron nada. Nomás esto me habían puesto, pero a ver si tardan en vivir». Hablaba, y esa voz se oía con tristeza. Bien se oía que lloraba esa persona. Aquel hombre que había ido a la milpa escuchaba todas las palabras, y oyó que era la voz del hombre que había sido marido de su mujer. Lo que llevaba aquel difunto se oía bien que todavía estaba hirviendo, y algunos de sus compañeros le decían que lo aventara, y que ellos le convidaban un poco de lo que llevaban. El hombre,
Al escuchar y reconocer aquella voz, marchó para su casa, y al llegar le dijo a su mujer: «Pon a calentar el agua, vamos a matar al marrano». Empezó a arreglar y adornar su altar. Al terminar, mató a su marrano. Su mujer empezó a moler e hizo tamales, y luego pusieron la ofrenda al anochecer. Al día siguiente, al amanecer, aquel hombre no se levantaba, y cuando lo fueron a ver, ya estaba muerto. Es porque no quiso que pusieran ofrenda, y aunque lo hizo después, ya no le valió, porque ya se habían ido aquellos difuntos. Y ahora, por muy humilde que sea la gente, siempre se ponen ofrendas en el altar,